descubrí que solo era su opción de respaldo. Así que cancelé todo y dejé que sintiera el vacío que dejó su engaño. Hola, Reddit. Todo esto sucedió hace unas 3 semanas, y aún estoy intentando asimilarlo. Lo que comenzó como una simple sorpresa para mi novia terminó revelándome una verdad que no esperaba. Soy Javier, tengo 28 años, y llevaba 1 año y 8 meses en una relación con Laura, de 26. Todo marchaba bien, nuestras familias se adoraban y hablábamos seriamente de mudarnos juntos. Incluso estaba considerando proponerle matrimonio. El martes pasado, salí temprano del trabajo porque mi jefe tenía una conferencia. Pensé en llevarle comida tailandesa, su favorita, como sorpresa. Tengo una copia de la llave de su departamento porque ya habíamos hablado de que pronto viviríamos juntos. Entré sin hacer ruido, imaginando que podría sorprenderla. Pero entonces escuché su voz saliendo del dormitorio. Hablaba por teléfono, y su tono era alterado, claramente angustiada. Estuve a punto de anunciar mi presencia, pero algo en su voz me hizo detenerme. No sé qué hacer, Clara, decía entre sollozos. Supuse que hablaba con su hermana sobre algún problema laboral, así que me quedé esperando el momento adecuado para aparecer, hasta que la escuché decir algo que me congeló por dentro. Ayer encontré el anillo de Javier cuando estaba guardando su ropa. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. ¿Había encontrado el anillo? Lo tenía escondido bajo varios pares de calcetines en el cajón. Me costó casi $4,000 y llevaba semanas planeando el momento perfecto para proponerle matrimonio. Sé que pronto va a pedírmelo, continuó, con la voz quebrada. Pero no puedo. Aún pienso en Marcos. Marcos, su exnovio de la universidad, con quien estuvo 3 años antes de que nos conociéramos. Siempre me había dicho que eso ya era parte del pasado. Me quedé paralizado. Mientras yo pensaba en nuestro futuro, ella seguía atrapada en un capítulo anterior. Llevo meses escribiéndole, dijo, ya sin contener el llanto. Apenas responde, si acaso una palabra, pero no puedo olvidarlo. Meses. Había estado escribiéndole durante nuestra relación, mientras yo dormía a su lado cada noche convencido de que éramos felices. Contó cómo, según ella, yo era perfecto en papel, la relación funcionaba, nuestras familias encajaban, todo tenía sentido, pero nada de eso importaba porque yo no era Marcos. Yo solo era la opción segura, un plan B disfrazado de amor verdadero, alguien que cumplía con los requisitos, pero no despertaba el deseo que ella seguía buscando en sus recuerdos. Supongo que su hermana intentó razonar con ella, porque Laura se puso a la defensiva. Reconoció que debería terminar conmigo, pero decía que no podía, que yo era quien la mantenía estable, quien la hacía sentir cuidada, que eso, por ahora, era suficiente para ella. Necesito más tiempo para aclararme, dijo. Mientras yo buscaba anillos y miraba salones de bodas, ella se preguntaba si siquiera me quería de verdad. Yo ya vivía en el futuro y ella seguía atada a un pasado que ni siquiera la quería de vuelta. Luego, con una mezcla de tristeza y resignación, confesó algo que me destruyó. Pobre Javier, no tiene ni idea de que sigo enamorada de otro. Ese pobre Javier era yo, el iluso que planificaba una propuesta mientras ella anhelaba a un hombre que la ignoraba. Hablaron unos minutos más. Clara le decía que tomara una decisión, que no podía seguir con esa doble vida. Pero Laura seguía inventando excusas. Decía que no podía tirar por la borda todo lo que habíamos construido, que nuestras familias se verían devastadas. Como si seguir con alguien por presión familiar fuera justo. Salí del departamento sin hacer ruido y me quedé en el coche por 20 minutos, mirando fijamente el volante. Todo lo que conocía se había derrumbado. La mujer con la que quería pasar mi vida me estaba usando como salvavidas emocional mientras perseguía un fantasma. La comida se enfrió en el asiento del acompañante. No podía ni pensar en comer. Solo conduje a casa, en silencio. Esa noche, Laura me escribió para preguntarme si quería ir a ver una película. Como si nada hubiese pasado, como si no acabara de pasar 1 hora al teléfono confesando que seguía enamorada de su ex. Inventé una excusa y le dije que estaba cansado. Me pasé la noche entera sin dormir, con sus palabras repitiéndose en mi cabeza. Empecé a atar cabos. Las canciones que la dejaban en silencio, su reacción extraña al pasar por ciertos lugares, esa mirada perdida que a veces me lanzaba. Fui un tonto. Todas las señales estaban ahí, pero yo prefería creer que éramos felices. Lo más doloroso fue entender que, mientras yo me enamoraba cada vez más, ella se hundía en una fantasía con alguien que la había dejado atrás hace tiempo. 20 meses de mi vida dedicados a alguien que solo estaba conformándose conmigo. Al día siguiente, no pude concentrarme en nada. Cada vez que Laura me enviaba mensajes dulces como si nada, sentía que el estómago se me revolvía. Esa noche vino a casa, sonriendo, me besó, habló de su jornada en el trabajo. Todo mientras yo solo pensaba en cómo había estado escribiéndose con Marcos a escondidas. Estás muy callado hoy, me dijo, acurrucándose junto a mí en el sofá. ¿Todo bien, amor? Amor. Me llamaba así mientras su corazón seguía en otra parte. Le dije que solo estaba cansado. Vimos una serie, pero yo no podía concentrarme. No podía dejar de observar cómo cada vez que su teléfono vibraba, ella lo miraba con ansiedad. Me preguntaba si era él. Me preguntaba cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo. Y, sobre todo, ¿qué más no sabía? Después de casi 1 hora,
Se levantó para ir al baño y dejó su teléfono sobre la mesa de centro. La pantalla seguía encendida por una notificación, y me di cuenta de que no tenía bloqueo. Sé que revisar el celular de otra persona está mal. Es una invasión a la privacidad. Pero cuando descubres que tu pareja te está engañando emocionalmente, las reglas cambian, ¿no? Ella ya había traicionado nuestra relación, así que ¿por qué debía yo seguir respetando sus límites? Me temblaban las manos cuando lo tomé. Parte de mí esperaba no encontrar nada. Quizás había malinterpretado aquella llamada. Quizás todo era menos grave de lo que había pensado. Pero estaba equivocado. Era mucho peor. Empecé a leer los mensajes entre ella y Marcos, y la náusea me golpeó con fuerza. Aquello no eran simples recuerdos del pasado ni charlas inofensivas. Era una relación emocional paralela que llevaba activa 8 meses. 8 meses. Al principio, los mensajes parecían inocentes. Hola, extraño. ¿Cómo estás? O vi tu publicación en LinkedIn. Felicidades por el nuevo trabajo. Cosas que uno tal vez podría justificar. Marcos respondía con monosílabos o directamente no respondía. Gracias, ok, me alegra por ti. Claramente no estaba interesado. Pero ella insistía. Y con el tiempo, sus mensajes se volvían más insistentes, más desesperados. Los más recientes eran casi patéticos. Se notaba como su ansiedad aumentaba a medida que nuestra relación se volvía más seria. Estoy saliendo con alguien nuevo, pero no puedo dejar de pensar en ti, le había escrito. Dejaría a Javier en un segundo si tú me lo pidieras. Me dejaría sin pensarlo por un hombre que ni siquiera le respondía. El último mensaje era de 2 días antes. Creo que Javier está a punto de proponerme matrimonio y me estoy volviendo loca. Debería ser tú quien me pida casarnos, no él. Capturé pantalla de los peores mensajes y me los envié por correo. Luego borré todo rastro de lo que hice. Me costaba tanto sostener el móvil que apenas podía escribir. Cuando volvió del baño, se acurrucó a mi lado como si nada pasara. ¿Qué ves en el teléfono? Me preguntó. Correos del trabajo, mentí. Qué aburrido. Mejor préstame atención a mí, dijo, apartando el móvil y besándome. Te amo tanto, Javier. Me haces muy feliz. Tuve que contener las ganas de vomitar. Acababa de leer 8 meses de súplicas a otro hombre y ahora me decía que me amaba. El resto de la noche fue una tortura. Seguía mostrándose cariñosa, hablando sobre nuestros planes futuros. Mencionó un concierto que teníamos el próximo mes y hasta sugirió un viaje por nuestro segundo aniversario. Nuestro segundo aniversario. Y yo, que planeaba pedirle matrimonio a una mujer que llevaba casi la mitad de la relación rogándole a su ex que la quisiera de nuevo. Cuando se durmió, volví a revisar su celular. Encontré hilos de mensajes eliminados que logré recuperar. Conversaciones con sus amigas donde hablaba de Marcos. Mensajes a su hermana Clara que confirmaban lo que había escuchado. Y lo peor fue su galería de fotos. Tenía imágenes de ella con Marcos desde la universidad, y no eran viejas y olvidadas. Había capturas recientes de sus redes sociales, fotos de lugares que visitaban juntos. Incluso tenía un álbum llamado Recuerdos, que era solo de ellos dos. Un álbum entero dedicado a su ex, mientras salía conmigo desde hace casi 2 años. También descubrí sus tableros de Pinterest. Supuestamente eran ideas para nuestra boda, pero al mirar con atención, la mayoría de los pines databan de cuando aún estaba con él. Todo ese tiempo, había estado planificando su boda soñada pensando en Marcos. No pegué un ojo esa noche. Me quedé acostado a su lado, observándola dormir y preguntándome quién era realmente. A la mañana siguiente, se levantó como si nada, sonriente, preparó café y habló con entusiasmo sobre su día. Cuando se fue, me quedé en la cocina mirando las capturas en mi teléfono. No sabía qué hacer. Parte de mí quería encararla en ese instante, pero también sabía que una vez lo hiciera, todo acabaría. Aunque, pensándolo bien, ya había terminado. No puedes deshacer lo que descubriste. No puedes borrar la traición. No puedes volver a sentirte feliz con alguien que te usó como relleno mientras buscaba a otro. Mientras más lo pensaba, más rabia sentía. No solo contra ella, también contra mí mismo por no haberlo visto. Todas esas veces en que estaba distante o rara y yo le preguntaba qué pasaba, siempre respondía lo mismo: nada. Estoy cansada o es por el trabajo. Nunca fue por el trabajo. Era por Marcos. Seguro pensaba en él cada vez que estábamos juntos. Cada te amo era falso. Cada conversación sobre el futuro, una mentira. Y cada momento íntimo, seguramente deseaba estar con otro. Llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo y me pasé el día revisando todo, buscando entender. Pero no había nada que entender. Ella aún amaba a su ex y llevaba meses ocultándomelo. ¿Y ahora qué? ¿Qué iba a hacer con esta verdad? Cerca del mediodía, mi madre me escribió para preguntarme si estaba listo para la cena familiar de ese fin de semana. Claro, la cena familiar. Lo había olvidado por completo con todo este caos. Mamá llevaba semanas organizándola. Iban a estar mis padres, mi hermana pequeña, Laura con su hermana Clara, hasta mis abuelos. Todos pensaban que era la ocasión perfecta para anunciar el compromiso. Mi estómago se hundió. Ambas familias esperaban una propuesta. Nos venían insinuando temas de bodas y celebraciones desde hacía tiempo. Incluso el padre de Laura me había tomado del brazo el fin de semana pasado y me dijo que esperaba con ilusión darme la bienvenida a la familia de manera oficial. Ellos estaban planeando un futuro con base en una mentira. Mi familia
ilusionada con una mujer que le rogaba a otro que la rescatara. La suya, tratándome como al yerno perfecto mientras ella me usaba como plan B. Fue entonces cuando lo vi con claridad. Si ella quería seguir con este teatro de pareja feliz mientras escribía a escondidas a su ex, quizás ya era momento de mostrarle la verdad al resto. No solo a nosotros, a todos los que estaban siendo engañados. Sé que suena cruel, pero ¿qué hay de cruel en decir la verdad cuando todos están siendo arrastrados por una farsa? Estas personas nos querían, estaban emocionadas por lo que venía, haciendo planes, soñando con nuestra boda. Merecían saber a quién tenían realmente enfrente. Además, si enfrentaba a Laura a solas, lo más probable es que mintiera de nuevo. Llevaba 8 meses haciéndolo. ¿Qué le costaba añadir unas mentiras más para no perder su imagen? Pero si todos conocían la verdad al mismo tiempo, no habría forma de disfrazarla. No habría excusa posible cuando las pruebas estuvieran frente a los ojos de sus padres, y de los míos. Lo primero que hice fue ir directamente a la joyería para devolver el anillo. La vendedora procesó la devolución sin hacer ninguna pregunta. $4.000 de regreso en mi cuenta. Guardé el recibo. Algo me decía que más adelante podría necesitarlo. A partir de ahí comencé a planear todo con precisión. La cena sería el sábado por la noche, en casa de mis padres. Estarían todos presentes. Todos esperaban una gran noticia, pero lo que iban a recibir era una dosis de realidad, la verdad sobre quién era realmente Laura. Pasé horas revisando las capturas de pantalla, seleccionando cuidadosamente aquellas que causarían el mayor impacto. El viernes fue un caos emocional, fingiendo normalidad mientras organizaba cada detalle. Laura me escribió para preguntarme qué ropa debía llevar, ya que quería causar buena impresión. Le respondí que fuera bien vestida, que sería una noche inolvidable. El sábado llegó y la ansiedad se apoderó de mí. No dejaba de revisar las pruebas en mi teléfono, asegurándome de tenerlo todo preparado. El recibo del anillo estaba en mi billetera. Los mensajes, listos para ser mostrados. Una parte de mí se sentía mal por lo que estaba a punto de hacer frente a ambas familias. Pero entonces recordé sus palabras: dejaría a Javier en un segundo si tú solo me lo pidieras. Eres el único al que he amado de verdad. Ella eligió ese camino cuando empezó a escribirle a Marcos. Ella eligió seguir mintiendo durante 8 meses. Y ahora debía afrontar las consecuencias. Mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes entusiastas de la familia. Mi madre diciendo que había comprado sidra espumante para brindar. La mamá de Laura agradeciéndome por hacer tan feliz a su hija. Todos emocionados por lo que creían que iba a pasar. Pero no tenían idea de lo que realmente iba a ocurrir. Era momento de mostrarles quién era de verdad la persona que estaban celebrando. Llegué a casa de mis padres a las 6 en punto. Todas las familias ya estaban ahí. Cuando Laura me vio, se iluminó. Me abrazó con fuerza y me susurró al oído: estás guapísimo. Estoy tan emocionada por esta noche. Mi estómago se revolvía, pero le devolví una sonrisa fingida. Alrededor de la mesa, los padres de ambos lados nos miraban con orgullo. Mi madre me lanzaba miradas significativas, claramente esperando un gran anuncio. Su padre no dejaba de asentir y sonreír. La cena comenzó con normalidad. Conversaciones alegres, risas, mi madre sirviendo su famosa lasaña, temas sobre el trabajo y planes para el fin de semana. Laura me tomaba la mano bajo la mesa y me lanzaba miradas dulces. A mitad de la comida, mi padre se levantó con su copa. Es maravilloso tener a ambas familias reunidas esta noche. Javier y Laura, ustedes tienen algo muy especial. Todos alzaron sus copas. Laura no podía dejar de sonreír. Por el amor joven, continuó mi padre, y por el emocionante futuro que les espera. Brindaron. Su familia casi brillaba de orgullo. Mis abuelos asentían satisfechos. Incluso Clara, su hermana, sonreía como si supiera un secreto. Esto es tan bonito, dijo Laura. Tener a todos juntos así se siente tan correcto, como si ya fuésemos una gran familia. Una gran familia, construida sobre una mentira. La conversación fue derivando hacia el tema de las relaciones y el futuro. Mi madre comentó lo maduros que éramos, y lo poco común que era ver a parejas tan comprometidas hoy en día. Es raro ver una relación con tanto amor y respeto genuino, añadió el padre de Laura con tono solemne. Sin juegos ni dramas. Sin juegos ni dramas. Estuve a punto de reír. Ahí supe que era el momento. No podía seguir escuchando cómo elogiaban una relación que, en realidad, se sostenía en el engaño emocional y la mentira constante. Ya que hablamos de compromiso, dije, mirando a Laura: ¿cómo está Marcos últimamente? Silencio absoluto. Podías escuchar caer un alfiler. Laura se quedó blanca. ¿Qué? Balbuceó con una risa tensa. ¿Por qué iba a saber algo de Marcos? El solo hecho de mencionar ese nombre hizo que su madre frunciera el ceño, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Laura empezó a perder el control, con la voz temblorosa, tratando de entender hacia dónde iba con esto. No le di tiempo. Bueno, por los mensajes que intercambiaron, pensé que aún estaban bastante en contacto, dije, sacando mi teléfono y mostrándolo con las capturas preparadas. Le di la oportunidad de explicarlo o de dejar que yo lo leyera en voz alta. Me pidió hablar en privado. Ni pensarlo. Todos los presentes creían que esa noche acabaría con una propuesta de matrimonio. Merecían saber la verdad. Mi padre preguntó qué estaba pasando, así que empecé a leer los mensajes. Laura le decía a Marcos que lo extrañaba,
que dejarlo fue un error, que pensaba en él todos los días. La madre de Laura soltó un jadeo. El rostro de su padre se transformó, primero en desconcierto, luego en rabia. Continué. Ella decía que yo era un buen tipo, pero que nunca sería él. Eso me golpeó fuerte. El ambiente se congeló. Laura rompió a llorar, pero yo no terminé ahí. Leí los sellos de fecha, uno del mes pasado, otro de hace 3 semanas y uno de apenas 2 días atrás. En ese último, Laura afirmaba que lo dejaría todo si Marcos tan solo se lo pidiera. La atmósfera se rompió. Ella suplicó, dijo que estaba sacando todo de contexto. Le pregunté qué contexto podía justificar 8 meses de mensajes rogándole a su ex que la aceptara de nuevo. Nadie respondió, ni siquiera ella. Saqué el recibo de la devolución del anillo. Mi madre se quedó sin color. Todos entendieron entonces lo que realmente representaba esa noche. La madre de Laura lloró. Mi abuela tenía una expresión de repulsión. Clara no se contuvo y la acusó de mentirosa. Laura dijo que me amaba, pero le respondí con sus propias palabras. Su padre explotó, preguntándole qué quería decir con todo eso, si no era precisamente lo que había escrito. Clara, helada, le recordó que Marcos ni siquiera le contestaba. Laura estaba persiguiendo una fantasía, arrastrándome en el proceso. Creo que deberías irte, dijo mi madre en voz baja. Esta cena se suponía que era para celebrar tu relación con nuestro hijo, pero no hay nada que celebrar. Esto es lo más egoísta que he visto, dijo su padre levantándose. Javier ha sido bueno contigo desde el primer día, y así le pagas. Laura miró desesperada a su alrededor, esperando que alguien la defendiera. Nadie lo hizo, incluso su propia familia le dio la espalda. La cena terminó, la relación también, y todos conocían finalmente la verdad. Los días posteriores fueron durísimos. Cuando haces estallar una relación frente a toda la familia, las noticias vuelan, y las redes sociales lo empeoran. El lunes por la mañana, desperté con 47 llamadas perdidas y más de 200 mensajes. La mayoría de Laura, aunque también de amigos, conocidos e incluso personas que apenas recordaba, todos queriendo saber qué había ocurrido. Los mensajes de Laura iban desde súplicas desesperadas hasta manipulaciones directas. Comenzaban con, lo siento muchísimo, amor, por favor, perdóname, y luego se convertían en, me humillaste delante de toda mi familia. Hasta para ti eso fue cruel. ¿Cruel? Ella había estado escribiéndole a su ex durante 8 meses. Pero lo más revelador vino después, cuando otras personas empezaron a involucrarse. Al parecer, Laura estuvo contando su versión a varios amigos, tratando de pintarme a mí como el villano. Decía que la había emboscado con capturas falsas. Capturas falsas. Ella afirmaba que de alguna forma había manipulado 8 meses de mensajes donde literalmente le rogaba a Marcos que volviera con ella. Así que le envié a Andrea las capturas reales directamente desde el teléfono de Laura. No pasó ni una hora y Andrea me llamó, completamente en shock. Resulta que Laura llevaba meses quejándose de mí con sus amigas. Les decía que yo iba demasiado rápido, que la estaba presionando y que no se sentía preparada. Mientras tanto, yo ya estaba viendo anillos de compromiso creyendo que estábamos en la misma sintonía. Andrea me confesó que Laura había mencionado a Marcos hace poco, aunque decía que solo lo recordaba con cierta nostalgia. Pensaban que era normal pensar en un ex de vez en cuando. Lo que no es normal es escribirle todos los días durante 8 meses, suplicándole que te dé otra oportunidad. El martes, mi amigo Manuel me llamó para preguntarme si era cierto lo que había pasado. Parece que la historia ya había circulado. Su novia conocía a una prima de Laura, y se enteraron de que yo había leído los mensajes en voz alta durante una cena familiar. Y sí, lo hice. Laura me estaba engañando emocionalmente, y ambas familias pensaban que esa noche iba a pedirle matrimonio. Era justo que supieran a quién estaban apoyando. Fue duro, claro que sí, pero también lo fue descubrir que la persona con la que casi paso 2 años nunca tuvo verdaderas intenciones de quedarse a mi lado. El miércoles se desató la tormenta en redes sociales. Laura publicó algo ambiguo en Instagram, con frases típicas de víctima, del tipo, es en los momentos difíciles cuando descubres quién está realmente contigo. Pero mi hermana, Elena, le comentó sin rodeos, tal vez no deberías escribirle a tu ex durante 8 meses si quieres que la gente esté de tu lado. Ahí estalló todo. Se armó una discusión pública entre ambas. Empezaron a comentar personas que ni conocía, preguntando qué había pasado. Alguien incluso puso, no tuvieron hace poco una gran cena familiar Javier y Laura. Y a partir de ahí fue una bola de nieve. Yo me mantuve al margen, sin publicar nada. Elena era quien me mantenía al tanto. Me contó que Laura borró su publicación cuando su madre le pidió que dejara de seguir exponiendo a la familia. El jueves, su padre me llamó nuevamente para disculparse y preguntarme si había más mensajes. Esa pregunta la venía temiendo. Le dije que sí, que había más, pero que no serviría de nada compartirlos. Cuando preguntó qué tan graves eran, solo respondí que lo que se leyó en la cena era la versión suave. Se quedó en silencio por unos segundos y luego dijo algo que no esperaba, que su hija ya era adulta,
y que ahora tendría que asumir las consecuencias de sus actos como tal, que no habría presión por parte de ellos para arreglar nada, ni discursos de reconciliación, nada. El viernes fue el turno de Marcos. Me escribió directamente por Instagram. Me dijo que no tenía idea de lo que Laura estaba haciendo. Que sí, ella le escribía constantemente, pero él apenas le respondía. Ni siquiera sabía que ella tenía una relación formal conmigo. Le aclaré que no era su culpa que ella siguiera obsesionada. Me contó que ella le insistía en verse, en hablar del pasado, pero que él no tenía nada que decirle. Terminaron hace 2 años y él había pasado página. También descubrí que Laura le pintaba una historia totalmente diferente a la que me daba a mí. Le decía que nuestra relación iba mal, que quizá nos separaríamos pronto. Mientras tanto, a mí me hablaba de futuro, de convivir, de hacer planes. Después de lo sucedido, Marcos bloqueó su número. Tardó, pero hizo lo correcto. Esa misma noche, yo ya no daba más. Mi teléfono no paraba de sonar, entre conocidos buscando chismes o personas que querían mediar. Lo apagué y me fui a dormir temprano. Al día siguiente, algo dentro de mí cambió. La rabia empezaba a desvanecerse, y lo que quedaba era otra sensación, algo cercano al alivio. Era como si hubiera llevado un peso enorme encima y por fin lo hubiera soltado. Sí, la semana fue una pesadilla. Sí, me agotó emocionalmente enfrentar las reacciones de todos. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Ya no tenía que preguntarme por qué Laura se mostraba distante. Ya no tenía que intentar descifrar por qué se ponía tensa con ciertas canciones o al pasar por lugares que le recordaban a su época universitaria. Ya no había más secretos. Se acabaron los juegos. Por fin era libre para buscar a alguien que realmente quisiera estar conmigo, y no alguien que se quedaba conmigo mientras soñaba con otro. La mejor semana infernal de mi vida, supongo. 2 semanas después de aquella cena, empezaba a sentir que recuperaba mi rutina. Los mensajes de Laura seguían, aunque ahora solo llegaban 1 o 2 al día. Ya la había bloqueado por todos lados, pero se las ingeniaba para aparecer. Usaba cuentas falsas en redes sociales, pedía a conocidos que me hablaran o incluso me enviaba correos desde distintas direcciones. El contenido siempre era el mismo, que lo sentía, que la perdonara, que todo había sido un malentendido, que podíamos solucionarlo. Los típicos intentos de manipulación que tal vez habrían funcionado si no tuviera 8 meses de pruebas que demostraban lo contrario. Me mantenía ocupado para no pensar demasiado. Es increíble cuánto tiempo libre te queda cuando dejas de preocuparte por si tu pareja le está escribiendo en secreto a su ex. Mi familia fue un gran apoyo durante todo este proceso. Mi madre me llamaba todos los días para saber cómo estaba. Mi padre me sacaba a tomar algo o a ver partidos. Incluso Elena me invitó a salir con su grupo de amigos, lo cual agradecí, aunque me hizo sentir como el señor del grupo. Todos me decían lo orgullosos que estaban de cómo manejé todo, y que merecía algo mucho mejor. Y, para mi sorpresa, realmente estaba mejor. Sí, dolía saber que la persona que amabas te veía solo como un plan de respaldo. Pero también era liberador conocer la verdad. Ya no tenía que vivir con la incomodidad de no entender sus cambios de humor, ni su distancia repentina. Ya no estaba atrapado en una relación basada en mentiras. El miércoles por la noche, estaba viendo televisión tranquilamente en casa cuando escuché golpes insistentes en la puerta. No eran golpes normales, eran desesperados, como si se tratara de una emergencia. Miré por la mirilla y sentí que el estómago se me hundía. Laura estaba en la entrada de mi casa, llorando desconsoladamente. Su cabello estaba revuelto, el maquillaje corrido, y aún vestía el uniforme del hospital. Todo indicaba que había venido directamente desde el trabajo. Javier, por favor, gritó lo suficientemente alto como para que los vecinos pudieran escucharla. Sé que estás adentro. Las luces están encendidas. Solo quiero hablar. Yo seguí en el sofá, sin moverme, y subí el volumen del televisor. Nada de lo que dijera iba a justificar lo que había hecho, y no pensaba darle el gusto de obtener una reacción de mi parte. Golpeó la puerta una y otra vez, cada vez con más desesperación, con la voz más rota, al ver que yo no pensaba abrir. Javier, lo siento, sé que la arruiné, pero podemos superar esto. Borraré el número de Marcos, cambiaré de teléfono si hace falta. Haré lo que tú digas. ¿Lo que yo diga? Podría empezar por retroceder el tiempo y no mentirme durante 8 meses. Solo abre la puerta. Déjame explicarte todo. Los mensajes no eran lo que parecían. Estaba confundida y asustada. 8 meses enviándole mensajes a su ex diciéndole que aún lo amaba eran solo una confusión. Ahora lloraba aún más fuerte. Pero yo seguía sin moverme. Tuvo oportunidades de sobra para decirme la verdad. Cada día durante esos 8 meses eligió mentirme. Cada noche se acostaba conmigo, deseando en secreto que fuera otro. Javier, cometí un error. Marcos no significa nada. El que importa eres tú. Solo tenía dudas. Todos las tienen alguna vez, ¿no? Dudas. Así lo llamaba. No lo veía como una traición emocional ni como utilizarme como un consuelo mientras perseguía a alguien más. Solo dudas. Los golpes a la puerta se volvieron más desesperados. Seguro le preocupaba que los vecinos llamaran a la policía. Mejor, que vieran quién era realmente. Puedo ir a terapia, a consejería de pareja, lo que sea necesario para arreglar esto. Lo nuestro era especial.
Javier. No lo tires todo por un simple error. Un simple error que duró 8 meses y que incluyó hacerme creer que planear un futuro juntos era sincero. Vaya error. Cuando vio que suplicar no le servía, cambió de táctica. Su voz se volvió más cortante, más exigente, como si me debiera a ella. Dijo que estaba siendo ridículo, que no podía ignorarla para siempre, que teníamos que hablar como personas adultas. Irónico, viniendo de alguien que había ocultado durante meses una relación emocional con su ex. Gritó al final: perfecto, sigue actuando como un niño, pero tú sabes que lo nuestro era real. ¿Sabes que te amo? ¿Real? Lo único verdadero en esa relación eran mis sentimientos. Ella solo actuaba mientras pensaba en Marcos. Siguió insistiendo un par de minutos más, pero al final se rindió. La vi a través de la mirilla caminar de regreso a su coche, aún llorando. Una parte de mí sintió algo de culpa al verla así, pero luego recordé los mensajes que había leído. Dejaría a Javier en un segundo si me lo pidieras. Se me pasó la culpa de inmediato. Unos 10 minutos después de que se fuera, noté un papel debajo de la puerta. Lo había dejado ahí. Estuve a punto de tirarlo sin leer, pero la curiosidad me ganó. Javier, sé que ahora me odias, pero necesito que sepas que te amo. Fui una tonta, estaba confundida. Manejé todo mal, pero mis sentimientos por ti son reales. Marcos era solo un recuerdo que no sabía soltar. Tú eres mi realidad, mi presente, y mi futuro si tú me lo permites. Esperaré lo que haga falta hasta que me perdones, porque sé que estamos destinados a estar juntos. Lo siento por todo, Laura. Leí la nota 2 veces. Luego caminé a la cocina y la arrojé a la basura. Destinados a estar juntos. Nunca estuvimos destinados. Yo solo era una opción fácil, alguien disponible, seguro. Un respaldo mientras ella perseguía a quien no le correspondía. A la mañana siguiente desperté con una sensación extraña de alivio, como si el hecho de que viniera a mi casa y yo no le abriera hubiese sido una prueba final. Y la pasé. Ya no había dudas sobre si debía darle otra oportunidad o si estaba siendo demasiado duro. Ella mostró quién era, y yo también. Ella estaba dispuesta a todo con tal de salirse con la suya. Y yo fui capaz de resistirme a su manipulación emocional. Mi celular vibró. Era un mensaje de mi padre preguntando cómo me sentía. En vez de responder con un "ahí vamos", le contesté: la verdad, estoy bastante bien. Y era cierto. Por primera vez en semanas, me sentía realmente bien con el rumbo que había tomado todo. Sí, los últimos días fueron un desastre, pero también me demostraron de que estaba hecho. No rogué por alguien que no me valoraba. No busqué excusas para justificar lo que no tiene justificación. No permití que pasaran por encima de mí solo por miedo a quedarme solo. Actué con dignidad, y eso me fortaleció. La mejor decisión que tomé fue no abrir esa puerta. A veces, uno no necesita gritar, ni escribir largos mensajes, ni exigir explicaciones para cerrar un ciclo. A veces, lo más valiente es mantenerse en silencio, en pie, sin ceder ante lo que antes te quebraba. No respondí a sus llamadas posteriores ni a los mensajes que fueron llegando en los días siguientes. Ni una palabra más. No porque no doliera, sino porque entendí que no todo dolor merece reconciliación. Una semana después, doné el regalo que había comprado para nuestro aniversario y saqué todas sus cosas de mi casa. No fue fácil, pero con cada caja que salía por la puerta, era como si el aire se hiciera más liviano. El espacio se volvió mío de nuevo. Y mi vida también. Nunca me escribió más después de eso. Tal vez se dio cuenta de que ya no quedaba nada que pudiera salvar. O tal vez encontró otra forma de llenar el vacío. Pero yo ya no era parte de su historia. Y lo agradezco. Porque ahora, cuando me miro al espejo, veo a alguien que eligió su dignidad por encima de las promesas rotas. Alguien que aprendió a cerrar la puerta, para no volver a abrirla jamás.